Y por primera vez tenemos la suerte de entrevistar a Ubaldo García, un nuevo concejal del Frente de Todos. Ubaldo García, buenos días y muchas gracias por haber venido. Buenos días, Beto, un gusto estar acá con vos. Bueno, ¿hace mucho que estás en la política? Bueno, mira, militancia uno tiene permanentemente desde la época universitaria. He tenido, digamos, entradas y salidas por disgustos, digamos, momentáneos. Y desde el año 2014, 2015 iniciamos en Olavarría la conformación junto con un grupo de compañeros de lo que era de lo que es el Partido Solidario. Y así que bueno, empezamos a trabajar ahí ya continuadamente con el partido, con la conformación y en consonancia con nivel nacional hicimos lo que es el frente. En su momento fue Unidad Ciudadana, ya conformamos ese frente. Y ahora el Frente de Todos, ¿no es cierto? En ese contexto es que yo voy en la lista como candidato a concejal. Y realmente hemos encontrado una recepción muy buena, una apertura del Frente hacia nuestro partido, que es un partido pequeño, que es un partido que está en crecimiento, y hemos encontrado realmente una apertura muy, muy importante, y que no, realmente yo en mis años de militancia anterior no lo había visto. Lo que vos llamás Partido Solidario, ¿es una conformación solamente local o tiene una extensión a nivel provincial o nacional? No, tenemos una estructura nacional desde Tierra del Fuego a Jujuy, tenemos una estructura provincial también, nuestro referente a nivel nacional es Carlos Heller. Ajá, cooperativista, presidente del Banco Credit Coop. Del Banco Credit Coop. Él es el referente nacional, es un partido que viene de una extracción cooperativa, digamos que el eje de nacimiento del partido es el brazo político del cooperativismo. Yo en Olavarría también represento cooperativa de trabajo y entonces a partir de ahí también es que conformamos el Partido Solidario. Y así que tenemos una estructura importante. Hoy por hoy hay 20 y pico de concejales en todo el país, tenemos 2 diputados nacionales, así que hay una estructura, digamos, importante para lo que es un partido en crecimiento. Bueno, contame qué pasó ayer en la reunión del Consejo Deliberante. Bueno, como vos bien sabés, Beto, ayer se realizó la asamblea de mayores contribuyentes y se trató, entre otros temas, el más importante, digamos, en la asamblea fue la modificación de la ordenanza fiscal impositiva, con un aumento que presentó el Ejecutivo de 22,55% aproximadamente. Esto sumado al decreto 5.124 que ya había sacado el intendente a fines de diciembre, suma un incremento aproximado del 52%, sí, en la mayoría de las tasas. Para tener una idea, un inmueble, por ejemplo, de zona 2 pasa a 940 pesos, zona 1 1.120, zona 3 750, zona 4A 650, zona 4B 470, zona 5 650 y zona 6 470. Hay un dato que me parece que es relevante y recién lo comentaba Alejandro. La votación termina 20-20. Exacto. Desempata el presidente del Consejo. El voto doble, sí. ¿Qué pasa con ese tema? Mira, ahí se dieron, en esta asamblea se da esta situación diferente a la que ocurrió también en la anterior asamblea del 27 de diciembre, donde se da una situación que se levantan algunos mayores contribuyentes y queda la votación 20-16, intenta el presidente votar doble, ahí sí se manifiesta claramente que eso era una irregularidad porque no había empate en las, digamos, sesiones del Consejo. Cuando hay empate es válido, digamos, está contemplado en la ley orgánica el voto doble del presidente, pero en el caso de una asamblea de mayores contribuyentes, el articulado de la Constitución Provincial establece que debe existir mayoría, debe existir simple mayoría para poder lograr lo que sería, si son 20 concejales y 20 mayores contribuyentes, esa simple mayoría serían 21 votos. Entonces acá se da esta situación de que hay 20 y 20.
hay un empate, es clara, por eso hay una diferencia con respecto a la anterior votación. Vota doble el presidente y sale. En el caso nuestro se hace una observación que queda en la versión taquigráfica. Nuestro compañero, el concejal Juan Sánchez, hace una observación al respecto que queda como para poder en asesoría general de gobierno o en algún control ulterior continuar esa verificación y ver qué se... Qué La pregunta es, ¿ustedes entienden que el voto del presidente del Consejo no sería válido en este caso? Digamos que no sería válido para el desempate. Creemos que no es válido porque no se consigue la mayoría a la que hago referencia, que son 21 votos. Pero bueno, eso ya quedaría en un control ulterior, digamos, luego a ver qué es lo que puede pasar. ¿Quién lo determina? ¿La provincia esto? Y esto yo creo que en principio tiene que ir a Asesoría General legales. de Gobierno, emitirá así, y después en legales, y después ya será un control jurídico. No sé si esto continuará o si con lo que diga asesoría... ¿De alguna manera esto abre algún signo de pregunta en lo que va a pasar con las tasas municipales o ya hay que darlo por hecho? Yo creo que esto el Ejecutivo lo va a llevar adelante tal como está, con la Asamblea como ocurrió, con el resultado que está, va a llevar adelante el aumento, y luego en el caso de que asesoría o algún control jurídico posterior establezca una revisión de esto, tendrá que volver, digamos, sobre sus pasos y revertir el aumento o hacer nuevamente la asamblea. Calculo que por ahí va a pasar. Bueno, otro de los temas que se trataron ayer fue vinculado al tema de la emergencia de género. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en materia de emergencia de género, el interbloque del Frente de Todos presentó el pedido de emergencia con un proyecto bastante importante en cuanto a un contenido, digamos, de articulados y de un trabajo muy consensuado con todas las organizaciones vinculadas al sector, y donde se trabajó analizando desde la Defensoría, desde Ni Una Menos, desde Casa Valeria, desde todas esas organizaciones con reuniones permanentes, tratar de consensuar una emergencia con un conjunto de acciones importantes que mejoraran la situación que realmente es muy delicada, dado lo que ha ocurrido. A partir de ahí, el Ejecutivo acepta la emergencia, porque dice que considera que es viable consensuar, pero tiene un proyecto alternativo que presentaba solo 3 articulados y prácticamente la presentación nada más, no tenía, digamos, un conjunto de acciones directas como para poder ir resolviendo la situación en el marco de la emergencia. Solamente prácticamente habría lo que son partidas hacia el Ejecutivo para poder redisponer de lo que está presupuestado, y de esa forma tratan de presentar esa propuesta. Se va a un cuarto intermedio donde se consensúa que quedara los 2 primeros artículos de la ordenanza que el Frente de Todos presentó, que es donde se declara la emergencia, se abre la posibilidad de reasignación de partidas por parte del Ejecutivo, y se deja el resto de los articulados, que para nosotros es lo más sustancioso, porque es el trabajo que se viene haciendo con las organizaciones y sobre todo un grupo de compañeras concejales, Inés Kramer y Alicia Alma y Mercedes Landívar, que son las que están a la cabeza de ese trabajo. Han trabajado mucho en eso, y de esa forma se deja de lado eso, pero en ese consenso que logramos, se consigue que se vote en favorable el artículo 1 y el artículo 2, donde se declara la emergencia, y el resto de los artículos pasa a tratamiento en comisión, por lo que creemos que se va a seguir discutiendo, inclusive con los ediles oficialistas, y tratar en un término corto de realmente ampliar esta emergencia. No sé si sacar otra ordenanza o realmente se va a ampliar la ordenanza que está del marco de la emergencia con un conjunto de acciones concretas que contempla, ¿no?, el proyecto que presentó el Frente de Todos. Ubaldo, buenos días primero, porque buenos días, me reincorporo a la mesa.
Sabemos, hemos hablado con Mercedes Landívar días atrás, esta cuestión de la emergencia de violencia de género, el contexto en el que hubo una presentación, hubo cuando la concejal oficialista Cecilia Krivochen contó, repasó lo que se hizo durante la gestión, se vio que las organizaciones presentes en la sesión del Consejo Deliberante dieron la espalda y no escuchaban, como no escuchar el trabajo que ellos habían realizado. ¿Ustedes cómo vivieron ese clima? ¿Cómo los concejales del Frente de Todos, de este interbloque, vivieron esa situación? Digamos que fue una medida de protesta, si se quiere, a lo actuado por el oficialismo en este tema. Exactamente. Yo creo que nosotros, como lo vivimos en cuanto a la locución que hizo la edil oficialista, yo creo que sin duda da un conjunto de explicaciones de las acciones que hace la Dirección de Política de Género, de lo que hace el municipio respecto del tema, pero los resultados realmente están a la vista y realmente yo creo que no se necesita formar parte de alguna de las agrupaciones para saber de adentro el problema, sino que cualquier ciudadano de Olavarría sabe que acá hay un problema de violencia de género muy grande. Ha habido casos muy resonantes donde la ausencia del Estado municipal en el tema, yo creo que es más, en reuniones de la mesa, el mismo Ejecutivo reconoce falencias y hasta pide disculpas en algún caso de falta de inacción respecto de la respuesta hacia allá en los acontecimientos ocurridos. Ni hablemos de la prevención de este tipo de casos, donde creo que para una comunidad como Olavarría que ocurran estos casos realmente es muy delicado. O sea, sin duda el resultado está siendo malo. Entonces yo creo que las agrupaciones de violencia de género, al escuchar este tipo de educaciones y conocer desde adentro la problemática, realmente la protesta que eligieron democráticamente en ese momento fue dar la espalda, porque no están están en total desacuerdo con ese tipo de explicaciones que no están dando resultado. Ya que te tenemos acá, te hago una pregunta, a ver, ¿qué mirada tenés sobre otro tema que está haciendo muchísimo ruido en la sociedad de Olavarría, que tiene que ver con la Federación de Sociedades de Fomento? Sí, mira, no estoy en el tema, pero conozco más o menos la situación que se da. Se ha generado una división que aparentemente en el marco del diálogo es imposible de resolver. Ahí yo creo que también se necesita la participación de todos los sectores de la comunidad que estén vinculados a sociedades de fomento, el municipio, todo, para tratar de no llegar al caso de tener que dividir la federación en dos partes, porque realmente lo que hoy se ve es que se tendrían que conformar dos federaciones. Lo que he escuchado a los referentes prácticamente de los dos sectores hablar que eso es imposible para el funcionamiento. Por lo tanto, si la conformación de dos federaciones es imposible para el funcionamiento, no les queda otro remedio que realmente sentarse, dejar formalidades de lado. A veces de un lado o del otro visualizo que se quedan en aspectos, digamos, técnicos o legales, no hay ni siquiera una interpretación clara. Bueno, una de las partes, ayer, una de las partes nos dijo taxativamente que no está dispuesta a hacer una lista de unidad. Claro. Entonces ahí yo calculo que en ese contexto lo único que le queda es formar dos federaciones. He escuchado a referentes y dicen que es imposible. Lo que pasa es que si no hay una forma de unidad, no sé cómo, porque trabajar sin el consenso mínimamente, por lo menos de tu agrupación, y que no tengas en contra otra. ¿Otra vía sería que la municipalidad intervenga la federación? Podría ser también, exactamente, que la intendencia, la municipalidad, el intendente en uso de sus facultades intervenga, pero yo creo que es un tema que lo tienen que solucionar los fomentistas en sus canales. Inclusive me daría la impresión de que antes de una intervención, la conformación de dos federaciones, ha ocurrido a veces también en el caso de la CGT en su momento, y han terminado confluyendo en una, y por ahí a veces también en este tipo de cosas el tiempo va curando diferencias, va curando algún tipo de
de problema que se está generando y apurar en eso las cosas. Esto lo hablo, por supuesto, desde no he tenido un diálogo directo con ninguna de las partes y conozco el tema desde lo mediático y desde lo que es la ciudad. Y en casos generales yo creo que cuando uno no se puede poner de acuerdo así, lo mejor por ahí sería la conformación de dos. Si no pueden funcionar, el funcionamiento interno de la federación lo conocen ellos y será imposible. De ser así, deberán seguir sentados a la mesa y tratar de conseguir por ahí alguna parte, digamos, si son dos sectores, hoy lo veo que está Frías por un lado, Videla por otro, por ahí un tercero que también acerque las partes y que pueda, digamos, llegar a un acuerdo al respecto. Sí, yo tengo la sensación, tal vez mucha gente tiene la misma sensación, que es un tema de nombres, de personas, seguramente también la política está en el medio, distintos puntos de vista sobre algunas cuestiones, pero no me parece que al común denominador de la gente le preocupe mucho lo que pasa en la Federación de Sociedades de Fomento. No, yo creo que al ciudadano que no participa directamente en la... No las estoy desprestigiando, quiero decir que al gran público no me parece que le interese demasiado, en demasía, seguramente en algunos barrios sí, importa mucho, pero me parece que al gran público por ahí esta pelea permanente ya la cansó a la gente. Claro, no, lo que pasa también hay que reconocer que la sociedad de fomento en cada barrio es importantísimo, digamos, desde la tarea que desarrollan, todo, sobre todo en aquellos barrios que están creciendo, que tienen muchas necesidades. Muchas carencias, fundamentalmente en esos barrios. Entonces ahí la función de la sociedad de fomento es fundamental. Luego van quedando sociedades de fomento en barrios que por ahí ya han incorporado servicios, que incorporaron un estándar de vida un poco superior, y entonces ya es como que la gente empieza a decir la sociedad de fomento ya no es tan importante. Pero cuando hay necesidades, cuando el barrio hay que hacerlo crecer, cuando hay que darle seguridad, y ahí es donde realmente es importante la tarea, porque es la unidad elemental donde llega el municipio, donde se puede intercambiar necesidades, donde se puede llevar inquietudes al municipio. Es el primer brazo del Estado, por así decirlo, la sociedad de fomento. La verdad que por ser principiante como concejal, te defendés, como diría un cordobés, bastante bien. Bueno, gracias, Beto, gracias. Bueno, la verdad que ha sido un placer. Lo mismo digo, Beto. Me parece que el tema más importante de lo que hablamos es lo que tiene que ver con las tasas y cómo va a terminar. Este planteo que a través de Juan Sánchez hace el Frente de Todos, sí, por el voto del presidente. Que quedó en taquigráfica como para evaluar si esto es correcto. ¿Qué pensás que va a pasar? ¿No sabés? Yo no sé, pero estimo que se va a contemplar el hecho de que al ser, digamos, un empate realmente válido. La otra situación era irregular de plano porque no había un empate como para que 20-16, el voto doble del presidente llega a 21, eso no era. Pero existiendo un empate, yo creo que se va a hacer extensivo el hecho de que en cualquier reunión de sesión del Consejo, cuando existe una situación así, vota doble el presidente. Yo creo que eso me daría la impresión de que debería salir así, va a salir así, me parece a mí, pero bueno, no, por ahí es aventurarme a algo que realmente no conozco, ni siquiera tengo los elementos jurídicos a mano como para hablar con certeza. Ubaldo García, muchísimas gracias y un placer conocerte. Gracias, Beto, lo mismo digo. Muchas gracias. Bueno.